Literatura y Cultura Inglesa, doctorada en Filología Inglesa, Claudia Miller, integrante del grupo de investigación Narra Espacios Narrativos Estados Unidos y Canadá, ha hecho la tesis doctoral La escritura de la vida inuit en tiempos de cambio climático en el Ártico, que ha sido recientemente presentada en la Universidad de La Laguna. Ha contado con la financiación del Gobierno de Canarias, con los fondos sociales europeos, y ha sido dirigida por la catedrática Eva Darias Beutel. Claudia, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bienvenida. Encantada. Lo mismo te decimos. A ver, existen muchas ideas preconcebidas sobre la vida de los inuit. Una palabra preciosa, por otra parte, fonéticamente hablando, pero también en su significado, ¿no? Sí, tiene su significado, sí. Inuit significa, en el idioma inuktitut, significa personas, y en singular Inuk, una persona nacida en el Ártico, en Canadá, en Alaska, los Sami en Escandinavia, hasta en Rusia, los Inuit, ellos todos se autodenominan Inuit, personas. ¿Incluye Groenlandia también? Incluye Groenlandia también, sí, sí. Bien, esto decíamos al principio que está sujeto a muchas ideas preconcebidas y precisamente así es como hay que denominarlos, porque la palabra esquimal, para referirnos a esta población, es peyorativa y no se ajusta, ¿no? a la justicia. Exactamente. Antiguamente solo conocíamos de las comunidades inuit, bueno, por problemas de transporte, por el Ártico. Solo sabíamos por los etnográficos, que eran bastantes hombres con sus ideas de conocer una cultura nueva, pero bajo la perspectiva europea, ¿no? Entonces subían, hacían su gran trayecto, su gran viaje en barco, con perros, lo que sea, para subir hasta el Ártico, conocer una cultura, escribir sobre ellos, ¿no? Y la palabra que antes se usaba para describir esta comunidad era la palabra esquimal, ¿no? Que venía del francés. Y se referían a estas personas con ese nombre para hacer un poco la idea de la supervivencia en el Ártico, lo duro que era cuando te quedabas sin alimentos, no hacía buen tiempo para poder cazar animales y comer carne, pues tenían que tirar del canibalismo, ¿no? Entonces los franceses, de un momento horrible, peligroso en la supervivencia, pues se quedaban con ese solo instante, bajaban a la Europa, bajaban a la gran academia de los estudiantes y los doctorandos de la época y hablaban solo de ese momento, ¿no? Y obviaban pues la cultura preciosa que vivía de la tierra y vivían en comunidad, en personas inuit. Entonces hoy en día hablamos de inuit. Claro, de una parte hicieron el todo, como decimos, así que la forma correcta de referirnos a ellos es inuit. Afortunadamente los tiempos están cambiando y aparte de trabajos como el tuyo o la literatura, el cine o la gran pantalla está permitiendo que conozcamos cómo se ha modernizado, ¿no? Exactamente, esta población. sí. Estas comunidades son tan modernas como las nuestras. Es verdad que son bastante inalcanzables por la geografía y también por los problemas de no tampoco cargar el Ártico con demasiado transporte, porque el problema del medio ambiente y demás, pero estas comunidades son cosmopolitas. Y estas tres autoras de mi tesis doctoral, pues incluso Tanya Tagak, que es una autora y cantante, ha venido a Tenerife. Ella grabó un videoclip aquí en Tenerife, en el monte, con la música Björk en Islandia. Son personas que viajan muchísimo y conocen del mundo entero, pero bueno, han nacido, afortunadamente, en un trocito de la tierra inalcanzable. ¿Te viste la serie de Netflix, no? Donde también se hablaba de un influencer, ¿no? Sí, no, está en Netflix. El año pasado llegó a ser uno de los top 10 en España, al norte. Y ahí puedes ver perfectamente que todas las jóvenes viven las mismas crisis de identidad que tenemos también los jóvenes canarios o cualquier parte del mundo y visten como los demás, pero tienen esa tradición de cazar, esa tradición de respetar la tierra como si fuera uno de sus ancestros, viven la tierra como no lo vivimos hoy en día, pero eso sin tener que rendir nunca a las redes sociales y los dispositivos tecnológicos, ¿no? Bueno, que les acompaña la vida. He encontrado también un documental que queremos poner aquí en valor. Mónica Bolaños, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver, en esta búsqueda, ¿no? Por conocer un poquito más la filosofía, conocer un poco más del Ártico, de la filosofía inuit también, encontré un programa. Tiene sus añitos, 8 añitos, que emitía Movistar Plus. Se llama La búsqueda de Diego Cortijo.
bueno, un explorador que recorría el mundo, ¿no? En lugares bastante desafiantes e inhóspitos. Y entonces este explorador se va al Ártico y de hecho este episodio, ¿no? Este programa se llama ¿Cómo es la vida en el Ártico? Y he encontrado sonidos muy interesantes que nos pueden ilustrar un poco el tema de cómo es la vida. En uno de ellos, pues una de las personas que vive allí, pues le dice que llegan 2 barcos al Ártico, 2. Ujú. Si lo que no ha venido que esos 2 barcos ya no va a llegar. Es decir, hay 1 y 2, punto. Y que de eso también viene un poco lo dice, ¿no? Dice la palabra, la filosofía del Ártico, el ya veremos. Realmente si hay una palabra que sintetiza toda la filosofía y toda la vida en el Ártico es Sinmaha. Todos tal vez, ya veremos, ¿no? Que todos tal vez ya veremos, viene un poco a raíz de eso, ¿no? Ya veremos si esto o se puede hacer o no se puede hacer. Venía la acción de esos 2 barcos que llegaban Y nada es más, una ¿no? población además con muy poco margen para la planificación a largo plazo, Exacto, ¿verdad? Claro. exacto, sí. Y más ahora con el cambio climático, que Exacto. es imposible. Ya los ancianos de los pueblos, que era su máxima responsabilidad, era saber qué tiempo venía, cómo cambiaba el clima, los patrones migratorios de los animales, demás, para poder cazar en condiciones buenas. Pues ya ahora con los cambios climáticos, que para ellos no siquiera los denominan cambios climáticos, sino los cambios, porque para ellos son cambios en todos los Ujú, sentidos, ujú. pues ya ha cambiado todo, Cambios que exactamente. sienten incluso en su propio cuerpo, has comentado Exactamente, tú en alguna ocasión, ¿no? exactamente, sí. Estás hablando de la filosofía inuit y tiene que ver con lo que acaba de decir Elena. Para los inuit no es una filosofía, sino lo que los inuit siempre han sabido que es la verdad, ¿no? Inuit Kaujimaya Tukangit es como se llama. Eso es en todos los sentidos una interconexión. Lo que nosotros podemos entender como el efecto dominó, bueno, pues si yo conduzco un coche de diésel, contamina, por lo que XXX, ¿no? Lo que para ellos no es efecto dominó, es interconexión. Como yo vivo y como es la Tierra y cómo viven los seres no humanos, me afecta a mí de manera interconectada, ¿no? Entonces eso, si tú te despiertas por la mañana y ese velo se te ha roto y ves cómo es interconectado mi relación con Elena, mi relación con Mónica, mi relación con el Teide y el Sobradillo donde vivo yo, empiezas a ver que todo lo que nosotros hagamos tiene un efecto que lo que tú inviertes también es Ujú. invertido en ti, ¿no? Por lo que crea una relación afectuosa con la tierra. Y eso ya implica todos tus sentidos. No es solo un amor visible, bueno, pues qué bonito es el Teide, me encanta, preciosa, sino ya como tú hueles, como es el sabor de los productos de la tierra y lo que tú inviertes también en la crianza, en luego criar los demás niños que tengan una relación afectuosa con la tierra, ¿no? Bueno, él se queda tan interesado con todo me refiero al explorador, con Ajá. todo lo que le cuentan. Yo le hago una seña a mi compañero porque no vamos a ir ahora a escuchar una cosa que me parece bastante curiosa. Él quiere ir a Tule Ajá. porque lo denomina el fin del mundo, ¿no? A partir de ahí ya la nada, de hecho lo dicen así, la nada, ¿no? Pero dentro de esa conversación me parece bastante interesante cuando hablan de los mitos, porque es algo que yo creo que todos tenemos interiorizadas, algunas cosas que vemos como normal por las películas, la mayoría de las veces, y esto es lo que cuenta. Y de los inuit, todas estas historias que se escuchan o todo lo que podemos conocer de las películas, hay mucho mito, ¿no? Que hay muchas cosas que luego en la realidad no ocurren. Bueno, hay una serie de tópicos que realmente proceden de las películas de Hollywood, como por ejemplo los besos con la nariz, y luego pues aquí nunca se ha usado mucho el iglú. De hecho, ahora pudiera ocurrir que algún cazador no supiera construir un iglú. Te Pero, sonríes, ¿no? Que sí. Claudia con esto porque... Y lo último también, o sea, claro, yo daba por hecho que, bueno, yo supongo que mucha gente, ¿no? Que los iglús es algo habitual y dice al final, hay cazadores que puede que no sepan construir un iglú. Claro que sí, exactamente, porque, bueno, acaban de mencionar muchísimas cosas. Si quieren me quedo la mañana Venga, entera. vamos. Pero con el cambio climático ha cambiado la forma de la nieve, ¿no? Hay un mito urbano que dice, los inuit tienen 39 palabras para describir la nieve, ¿no? Eso no es cierto. Pero sí la nieve cambia según las temperaturas, cómo ha caído la precipitación. Entonces, un iglú como antes
los ancestros les han enseñado a hacer, porque te refugias no solo del calor y el frío, del frío, sino también de los osos polares, porque camufla, ¿no? Pues ya hoy en día, si no ha caído una nieve adecuada para poder construir un iglú, pues tienes que tirar de una tienda como si la has comprado en Decathlon o en lo que sea. Eh, pero me reí porque habla de el beso, el beso, exactamente, y eso es otro mito urbano, pues los inuit, el beso Frotándose la nariz. frotando la nariz, no es así, existe, y a ver cómo lo puedo hacer aquí en la radio, pero un beso se llama un kunik, y de hecho he traído un libro, porque esta colección de poesías y fotografía se titula Where the Sea Kunicks the Land, donde el mar besa la tierra, ese punto de encuentro. Que es otro de los libros en los que te basaste, de Exacto. Ashley, no voy a saber pronunciarlo. Ashley Kilabak-Savar, sí, sí, sí. Porque el kunik involucra todos los sentidos, no es un frote de piel con piel. Estamos hablando de inspirar hacia adentro el olor de la piel de tu peque, de tu niño, de tu marido, de quien sea. Y lo voy a demostrar aquí en la radio, a ver si lo puedo hacer. Hasta que chupas, como si fuera que chupas con la nariz, la piel de tu hijo. Tengo a mi hijo aquí en el control, hola Charlie, para hacer así. Entonces, tú estás inspirando, en este caso, esta colección de poesía, es tanto la relación afectiva con la tierra y con el mar, que tú quieres que la esencia de la tierra y del mar te llegue hasta adentro, y tú estás inspirando, pero después la sueltas y exhalas. Entonces lo que te da la tierra y el mar, también lo estás invirtiendo en cómo tú vives el día a día. ¿Y no te llama la atención el hecho de que esa comunidad pueda vivir tan volcada con su entorno, tan aparentemente en paz y reconciliación, sin, en fin, el rencor que le puede haber generado la violencia colonial a la que ha estado sometida durante... Sí, es muy bonito, es bonito leer estos textos y pensar, wow, qué maravillosa, pero estos 3 textos, de hecho, es una parte fundamental de mi tesis, es hablar de cómo estos textos, las escritoras están intentando sanar las heridas del colonialismo que sigue vigente hoy en día. Las 3 autoras son bastante jóvenes y ellas han tenido una relación totalmente rota con su idioma, porque durante la colonización, sobre todo, impusieron la lengua inglesa o la francesa, porque estamos hablando de Canadá, en mi caso la provincia de Nunavut, que pertenece a Canadá, y ahora mismo tiene su propia autonomía, tiene un gobierno que es bastante conciliado con la filosofía inuit, con Inuit Qaujimaya Tukangik, pero ellos están intentando recuperar el idioma, parten desde cero, a ver si hay alguien en el pueblo que me pueda enseñar el Inuktitut. Las escuelas lo están intentando meter poco a poco, pero partiendo de cero. O sea que hay dolor todavía. Hay muchísimo dolor, sí, exacto. No solo la prohibición del idioma, sino la prohibición de cazar. Ellos eran nómadas, vivían en el Ártico siguiendo los patrones migratoriales, pero el problema era que si estaban viajando y cazando y nómadas, el gobierno no sabía cuántas personas hay, si han nacido más, si en una comunidad son 30 o si son 100, y para controlar ellos pusieron pues tiendas de comida, de productos vitales para vivir, los ponían en algunos centros puntuales especiales, ¿no? Un río, un lago, y hacían que los inuit tenían que vivir en esa ciudad, ya no podían ser nómadas, y cuando se mudaban, pues el gobierno canadiense llegaron a matar hasta los perros husky, a los perros que les llevaba para hacer esas casas. Fue un masacre, y lo hablan muchísimo, porque la relación del inuit con el perro es una de afecto, de familia, no solo de supervivencia para poder cazar. Y entonces el gobierno ha hecho una serie de cosas hasta el día de hoy que están todavía reclamando, a veces piden perdón, a veces lo pasan un poco de largo, pero estos textos, todos en medidas menores y en grandes, hablan de estas heridas coloniales. Tú identificas en estas obras de las autoras que hemos citado como eso, el cambio climático junto con esa violencia colonial que estábamos diciendo persiste, intensifica y multiplica los cambios culturales y de identidad en estas comunidades. También hay violencia patriarcal,
Sí. intergeneracional. Exactamente, sí, porque cuando tú, bueno, una de las autoras, Sheila Cloutier, que ha trabajado con las Naciones Unidas, es la que ha llevado los derechos humanos, ha llevado el cambio climático al terreno de los derechos humanos. Ella habla muy bien de la cultura inuit, cómo es tan importante el rol del hombre, ser el cazador, ser la persona que guía la comunidad, es tan importante ese rol. Y cuando le has matado el perro y le has dado una tienda donde tiene que comprar los productos fabricados en el sur, le has quitado totalmente su identidad. ¿Y a qué tira ahora? Pues al alcohol, pues me aburro, pues esto, pues tal. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Nuestras tendencias humanas son hacia la maldad y suele ser el caso en todas las culturas, en el Ártico, en Canarias, en donde sea, que la mujer es la que recibe el golpe de esa crueldad. Se quedan sin el sustento, sin la Exactamente, ocupación, ¿no? exactamente, exacto. Sin su entorno con el que están tan en comunión como tú nos comentabas. Pero claro, cuando el hielo se derrite, no es algo que suceda solo ahí, nos Exactamente. afecta a todos, no Nos es afecta a algo que todos. nos pueda resultar ajeno. Exactamente, los efectos del, bueno, uno de los estudios que realizaron, esto fue hace bastante tiempo, en los años 70, los científicos subieron al Ártico para decir, vale, en el Ecuador tenemos muchos problemas de contaminación, vamos a ir a un sitio donde no haya llegado la contaminación y vamos a estudiar qué es el control. Necesitamos un control, ¿no? Suben al Ártico, retiran de un lago glaciar, ¿sabes? Es hielo que milenia. Sacan una muestra de ahí y ven que tiene más contaminación todavía que las zonas del Ecuador, porque el polo magnético del norte y sur tira lo que se llaman los POP, que fueron prohibidos en los años 80, 90. Son las químicas que estos son totalmente prohibidas, ya hoy en día no las podemos usar, pero todo lo que se ha usado hasta ahora, a día de hoy, los polos magnéticos los están estirando para arriba y para abajo. ¿Y quiénes son los que consumen eso? Los inuit. Le hicieron una prueba a las mamás que estaban amamantando en las comunidades inuit y veían que dentro de la leche de ellas, la leche materna, tenía esa polución, ¿no? Entonces, pues ya a partir de ese momento sabemos que todo lo que nosotros hagamos aquí, en el Ecuador, sube a los polos, pero también lo que esté sucediendo arriba en los polos es lo que eventualmente nos va a llegar a nosotros. Y ahora mismo se llama la amplificación del Ártico, ¿no? Los estudios de las grandes universidades están diciendo que, bueno, la amplificación del Ártico es 2 veces más de lo que habíamos pensado, ¿no? Esas grandes cifras, pues el 1,5 grados hasta 2030. Pues en realidad el año pasado se publicó un artículo que ya no es la amplificación del Ártico 2 veces, sino 4 veces. Es mucho más acelerado de lo que habíamos pensado. Cabe pensar también a su vez que esto se acelera aún más, ¿no? Va a Más ir todavía, rápido aún. sí. Bueno, tenemos una sorpresa para ti para despedirnos. Tania Tagak, que es una de las autoras en las que te basaste para... Preciosa, preciosa. Se me ponen los pelos de punta. Sí, la verdad es que suena, en fin, muy bien. No sé si te atreves a describir la música que hace. Pues la música de ella es espectacular. Es throat singing, es el canto de gargantas de los inuit, pero ella lo ha transformado, porque no es el throat singing tradicional, sino que lo ha modernizado. Parte, para mí, como mujer, me inspira, porque ella sin miedo saca todo el aire que tiene en el pecho y saca esa vozarrona de garganta y te hace sentir, vamos, parte de la tierra. Es preciosa. Sí. Te suponemos escuchándola de fondo mientras hacías tu tesis, la escritura de vida inuit en tiempos de cambio climático en el Ártico, y que nos has venido a presentar aquí a Tiempo de Alicios, cosa que te agradecemos muchísimo, nos ha encantado. A ustedes, muchísimas gracias por esta experiencia. Gracias a ti. Por cierto, le vamos a preguntar, quédate, porque le vamos a preguntar a nuestro siguiente invitado de Viquinto y a la gente que le acompaña por los osos polares, ¿de acuerdo? Vamos a enseguida saludarlos.